creo que ya han sido 2 domingos, no estoy seguro, los cuales no se interrumpió un poco la serie de Juan. Me gustaría, por tanto, poder resumir muy brevemente en qué momento nos encontramos nosotros con los discípulos. Nosotros ya estamos después de la resurrección del Señor, y estamos antes de su ascensión, y estamos antes de la venida del Espíritu Santo. Este intertanto entre la resurrección del Señor y la venida del Espíritu Santo son aproximadamente unos 50 días. De los 50, Jesús estuvo 40 antes de ascender. Y en este tiempo hubo apariciones. Jesús se manifestó a sus discípulos y Juan nos relata 3 de ellas. Hoy día estamos viendo la última de esas 3 que nos relata Juan. La última de las apariciones a sus discípulos. Y también es necesario que nosotros entendamos el transitar de estos discípulos. Nosotros tenemos un gran problema al leer la Escritura porque generalmente pasamos y nos comemos todo, no masticamos nada. Entonces no entendemos las cosas que van ocurriendo. Fueron 40 días en los cuales Jesús se manifestó, en los cuales Él no ascendía, y fueron 50, si sumamos los 10 después, en los cuales todavía no venía la promesa del Espíritu Santo. No es poco tiempo. Y los discípulos, cuando en la muerte de Jesús, ellos estaban en Jerusalén, pero el Señor les dio el mandato de ir a Galilea. Por lo tanto, ellos van de Jerusalén a Galilea, aquí es donde nosotros nos encontramos ahora. Allí reciben, según el testimonio de Mateo 28, la gran comisión. No que haya sido la única vez que la recibieron, puede que la hayan recibido más de una vez, pero por lo menos en Galilea la recibieron según Mateo 28. Luego ellos vuelven a Jerusalén, ven la ascensión de Jesús y luego entonces esperan 10 días y el Señor les envía la promesa del Espíritu Santo. Eso para que nosotros podamos entender que pasó tiempo, no fue fácil, no fue de un día para otro. Las cosas no son como nosotros tal cual las leemos, ¿cierto? Que en menos de 3 minutos para nosotros el Señor murió, resucitó, ascendió, vino el Espíritu Santo, se predicó a los gentiles. No es tan rápido, sino que ellos tuvieron que vivirlo experiencialmente. Quiero que podamos entonces avanzar ahora a la predicación. Versículos 1 al 3 nos vamos a enfocar en el principio para ver el Señor y cómo Él cumple sus promesas. Versículos 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Parte el relato diciendo que así es como Jesús se manifestó a sus discípulos. Y nos preguntamos, ¿qué hacen los discípulos en Galilea pescando? ¿Qué están haciendo los discípulos en este momento? Y para eso es necesario que nosotros recordemos lo que está escrito en Marcos, capítulo 14, 27 y 28. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Por eso es que los discípulos, como comenté recién, estaban en Galilea, porque el Señor les dijo que ellos debían ir a Galilea. Y cuando Él resucita, dice Marcos 16, 7, pero id, decídalo a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Entonces el Señor va delante de ellos a Galilea, ellos tienen que ir a Galilea. Y de hecho fue predicado por mi parte hace tiempo atrás que el Señor tuvo que infundirles el Espíritu Santo para que ellos recobraran valor, fueran capaces de salir de la casa en la cual ellos estaban ahí enclaustrados por temor de los judíos y pudiesen cumplir el mandamiento del Señor. Porque si ellos no tenían valentía del Espíritu Santo, la suficiente valentía, ni siquiera iban a salir de la casa, porque estaban encerrados por miedo. Pero ellos debían ir a Galilea. Los discípulos entonces están en Galilea. No nos dice el texto cuántos días llevaban allá. No nos dicen si fue un día domingo. No nos dice dónde están los otros discípulos, porque aquí, en el mejor de los casos, tenemos de 6 a 7 discípulos del Señor. ¿Y dónde están los otros 5 o 6? No nos dice el texto aquello. No nos dice en qué casas se estaban quedando. Eso se omite por parte de Juan.
Por eso no es bueno que nosotros vayamos más allá y tratemos de dar más explicaciones, ¿no? Aquí están los fieles solamente, o estos son los infieles, no podemos sacar esas conclusiones. El asunto es que ellos tenían que esperar al Señor, esperar el cumplimiento de su promesa. Yo voy y los voy a encontrar allá. Ellos ya estaban en Galilea, pero tenían que esperar el cumplimiento. El problema es que en la espera se pasa necesidad, se pasa hambre. Así que ahí es cuando estos hombres, los cuales probablemente todos habían sido de oficio pescadores, salen a pescar. Recordemos que ellos no sabían cuántos días tenían que esperar. O sea, un tiempo indefinido. Así que era lícito que ellos trabajaran para su sustento, porque de otra forma, ¿qué iban a comer? ¿Qué iban a hacer durante este tiempo? ¿Y por qué lo hacen de noche? La Biblia nos dice que en otras ocasiones que también lo hacían de noche. ¿Por qué? Bueno, porque de noche el sol no pegaba tan fuerte, era un poco mejor trabajar, eran mejores condiciones trabajar de noche, y también porque los peces del lago de Genesaret, o como leímos aquí el mar de Tiberíades, salían a la superficie durante la noche. Por lo tanto, era el momento más propicio y seguro para que ellos pudiesen pescar para su mantenimiento. Pero les pregunto, hermanos, ¿es fácil esperar el cumplimiento de las promesas de Dios? ¿Es fácil para nosotros también esperar el cumplimiento de las promesas de Dios? La respuesta es no. No es fácil, pero es lo único que los discípulos de Cristo pueden hacer. Es lo único que pueden hacer, esperar que el Señor manifieste su promesa. Esperar las promesas del Señor es difícil no por causa del que promete, porque el que promete es fiel. Es difícil por causa de nuestro pecado, de nuestra impaciencia. Recordemos la resurrección del Señor. La resurrección había sido prometida, pero los discípulos no tenían sus esperanzas puestas en eso. Ellos cuando vieron la muerte del Señor, ellos quedaron en una bancarrota. ¿Por qué? Porque ahora qué, y hay que esperar, y empiezan a pasar esos pensamientos. Nosotros conocemos 3 resurrecciones, ellos tenían solo el Antiguo Testamento. 1 por Elías y 2 por Eliseo. Pero siempre los que han resucitado fueron menores, porque los profetas, los grandes, fueron los que efectuaron las resurrecciones. ¿Cuándo se ha visto que el gran profeta, que el gran maestro sea resucitado por otro, que sea menor que él? ¿Quién lo ha de resucitar? Esos son los pensamientos que comienzan a pasar por la mente de aquellos que no tienen fe, de aquellos que se impacientan esperando el cumplimiento de las promesas. Ese es el pecado por nuestra parte, ese es el pecado por parte de los discípulos, pero ellos fueron testigos de su resurrección. Ellos vieron a Cristo en primera persona, tan solo 3 días después de su muerte. Así que aunque fue difícil, por lo menos fue un corto tiempo. Pero les pregunto nuevamente, ¿es fácil esperar el cumplimiento de las promesas de Dios? Porque el Señor les dijo, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero eso es todo lo que el Señor les dijo. ¿Y cuándo? ¿Va a ser en la mañana, Señor? ¿Será de tarde? ¿Será de noche? ¿Será que vas a entrar con las puertas cerradas? ¿O debemos dejar una marca para que tú sepas dónde nosotros estamos reunidos? ¿Cuántas veces, Señor? ¿Y por qué? Señor, ¿por qué debo ir a Galilea? ¿Por qué no puede ser aquí en Jerusalén? ¿Por qué tengo que viajar tanto para estar allá y luego volver? Más adelante vamos a ver algunas cosas en específico del cumplimiento de esta promesa. También podemos meditar en el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Lucas 24:49 dice, «He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Podemos hacer las mismas preguntas. ¿Y cuánto tiempo, Señor, tendremos que esperar? ¿Y cómo va a ser eso? ¿Y dónde esperamos? ¿Qué hacemos por mientras, Señor? Señor, ¿y si son 10 años? ¿Y si son 15? ¿Y si me muero antes de que venga la promesa? Pero 10 días más tarde ocurrió lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Observen, hermanos, lo único, lo increíble y lo inimaginable de cómo Dios cumple sus promesas. Podemos establecer la siguiente sentencia. Las promesas de Dios siempre, absolutamente siempre, llegan a su cumplimiento. Y el cumplimiento de las promesas de Dios son mejores que sus anuncios. Es decir, el anuncio nos forma una idea en nuestra mente, pero cuando Dios cumple su promesa es mejor que lo que nosotros pudiésemos haber pensado, incluso. Porque el Señor dice, seréis investidos. Alguien podría pensar, voy a tener unas ropas nuevas, voy a vestirme de gloria, pero pasa algo mucho mejor. Estando todos reunidos, unánimes en oración, un estruendo. Se llena la casa con el estruendo. Aparecen lenguas repartidas como de fuego. Todos son llenos del Espíritu Santo. Aprenden de forma inmediata a hablar otras lenguas. Comienzan a predicar. Dan testimonio públicamente. Sanidades, milagros, expansión del Evangelio a judíos, a gentiles, hasta los confines de la tierra. Se multiplica el pueblo de Dios. Esto es mejor. El cumplimiento de esta promesa del Señor es mejor que lo que los discípulos tenían en su mente mientras ellos esperaban. Y te pregunto ahora, ¿te ha hecho el Señor promesas? Más adelante vamos a ver dos grandes promesas del Señor. ¿Te ha hecho el Señor promesas? Si es así, entonces tú deberías ser la persona más feliz en la tierra, más dichosa, porque Él siempre cumple sus promesas. Y cuando las cumple, es mejor de lo que tú podías esperar. Por lo tanto, nosotros como cristianos deberíamos ser las personas más felices de la tierra. Pero qué lamentable es cuando los hijos de Dios no conocen su herencia. Cuando no saben lo que el Señor les ha dado. Qué lamentable es cuando no le creen al Padre, porque viven como los discípulos antes de que Cristo se les apareciera, después de la resurrección, con miedo, con temor, encerrados, sin saber que Cristo cumple sus promesas y que solo hay que esperar en Él. Entonces, en primer lugar decimos lo siguiente: el Señor cumple sus promesas. Eso es lo primero, porque hemos visto que en todo esto el Señor cumplió sus promesas. Pero no basta solamente con eso, sino que también el Señor sabe que nuestras memorias son muy frágiles y nuestros temores son muy grandes. Entonces vamos a ver la dulce repetición que Cristo da para las memorias frágiles. Vamos ya al segundo segmento de los versículos 4 al 8. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. 200 codos, hermanos, son como 100 metros. Un codo, 45 centímetros. Pero yo siempre les hago con 50 centímetros porque es más fácil multiplicar por 50. Entonces estaban como a 100 metros aproximadamente. Esta escena, la lectura de este segmento de la Escritura nos debe recordar algo. A lo mejor a usted no le recuerda nada, pero claro que a Pedro sí le recordó algo. Abra sus Biblias en Lucas 5. A los discípulos les recordó algo, pero especialmente a uno de ellos. Lucas 5, vamos a dar lectura de los versículos 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón:
boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta es la dulce repetición de las promesas que Cristo tiene para aquellos de memorias frágiles. Los discípulos ya están viendo la confirmación del Señor en Galilea, porque le están viendo y van a tener ahora un desayuno con el Señor en Galilea. Es decir, el Señor fue delante de ellos a Galilea, amén, porque ahora le están viendo. Pero Pedro va a tener no solamente la confirmación de aquella promesa, sino también la reafirmación de otra promesa de parte del Señor. ¿Cuál es esa promesa? ¿No te he dicho, Pedro, que ya no más pescador de peces, que desde ahora vas a ser pescador de hombres? El Señor tiene un asunto que tratar con Pedro, asunto que nosotros vamos a pasar superficialmente porque es el tema de la siguiente predicación, del domingo siguiente, pero ahora sí podemos ver cómo el Señor comienza a preparar el corazón de Pedro para cuando Él va a hablar cara a cara con Pedro. El Señor ya está preparando el corazón de Pedro. Si nosotros fuésemos Pedro y el Señor nos hubiese dicho, desde ahora en adelante vas a ser pescador de hombres, ya no más el oficio de pescador de peces, ¿qué hubiésemos dicho nosotros? Amén, Señor, es tu palabra, que se haga tu palabra. Pero ¿qué pasa si luego pecas como Pedro? Después de haber sido separado de parte del Señor, niegas al Señor, le abandonas en el momento en el cual Él más te necesitaba, le fallas, recuerdas que le mentiste en tu cara porque tú le dijiste, simulando que somos Pedro, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Y luego le dejas por temor de perder tu vida. Es decir, le hiciste promesas y no las cumpliste. ¿No te preguntarías, como Pedro, si el Señor ya te despojó de su promesa? Eso sería lo más natural de pensar. El Señor ya me despojó. Perdí la promesa del Señor. Eso es lo más natural para pensar de una mente carnal, pero no en la mente del Señor. Podemos leer en Isaías 55, 6 al 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Siempre utilizamos estos versículos para hablar de la grandeza del Señor, de lo alto y lo supremo de su sabiduría y de su conocimiento. Pero estos versículos fueron utilizados, inspirados por el Espíritu Santo para hablar acerca del gran perdón que reside en Dios para todos sus hijos, para su pueblo. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque ustedes piensan en venganza, en hacer justicia con sus manos. Yo pienso en perdonar. Mis caminos no son vuestros caminos. Ustedes siguen la senda de la satisfacción y el orgullo. Yo, la del sacrificio y la del despojo.
El Señor está hablando acerca de perdonar. Él es más alto que nosotros en sus pensamientos, en sus caminos, porque lo que Él tiene preparado, ¿quién lo hubiese imaginado? Que Él tendría un perdón tan grande para dispensar. Y tal como Dios no quiso solamente crear alimento para que pudiéramos comer, sino que hizo distintos sabores, distintos colores, y puede ser cocinado todo de 1000 maneras distintas para nuestro beneficio. Así también el Señor confirma sus promesas de formas inimaginables, únicas y ciertamente que disfrutables. Concentrémonos en Pedro nuevamente. No viene el Señor ahora y le dice secamente: Pedro, no te dije que iba a ser pescador de hombres. ¿Qué haces aquí pescando? No le dice así al Señor. O tampoco le refiere menos palabras y le dice: Pedro, baja de la barca a predicar, a lo que te separé. No es así el Señor. Ni tampoco es sarcástico: qué lindo Pedro, cómo aprovecha el tiempo mi Pedro, pescando peces cuando yo lo separé para pescar hombres. Y más encima me quita del servicio a 6 hombres más contigo porque tú eres el líder que los lleva a pescar. No hace eso el Señor. El Señor no es así, sino que Él viene y lo hace de una forma digna de ser admirada. Es decir, el Señor promete alimento, pero después no hay un plato gris, sino que hay un banquete. Eso es lo que siempre hace el Señor. Él da un banquete. Y así comienza el trabajo previo con Pedro para reafirmar el ministerio para el cual Él lo separó. Porque si nosotros comparamos ambos textos, el de Lucas 5 y también el de Juan 21, vemos muchas similitudes. Primero, habían estado toda la noche pescando sin pescar nada. También estaba junto con otros hombres, entre los cuales encontramos a Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Echan su red al mandato del Señor. Se repiten las mismas cosas, pero son eventos distintos. Y luego procede a pescar una gran cantidad de peces que parece que ya la red se rompe, no puede soportar tanta abundancia. Es el mismo escenario, es el mismo Señor. El Señor está tratando con Pedro y le está recordando algo que él debe haber tenido en mente desde que él le falló al Señor. Recordando lo que el Señor le había dicho y que cómo él ahora iba a ser pescador de hombres si él había fallado al Señor de una forma tan grotesca y grosera. Pero hay una diferencia entre Lucas 5 y Juan 21. La diferencia entre aquel que conoce al Señor de lejos, superficialmente, y aquel que conoce al Señor en lo íntimo, en lo cercano. ¿Cómo reacciona aquel que conoce al Señor de lejos? Aquel que apenas le conoce, que lo ha oído de oídas solamente. En Lucas, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero ¿cómo reacciona aquel que conoce al Señor de cerca? Aquel que ya ha compartido con el Señor, aquel que ha sido protegido por el Señor. ¿Cómo reacciona aquel que ha sido tiernamente corregido por el Señor en lo secreto? Que ha sido enseñado por Él, que ha escuchado y ha experimentado su ternura, que le ha tenido mucha paciencia. ¿Cómo reacciona aquel que sabe que el Señor ha sido muy paciente con él? En nuestro texto leemos: Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, en pos de su Señor. Este es el amor en el corazón de un discípulo verdadero que conoce a su Señor. Este es un amor que no conoce ni de límites ni de circunstancias, porque Pedro no había desayunado, Pedro estaba cansado, no había dormido. Imagínense el agotamiento físico de estar toda una noche intentando pescar y nunca haber podido pescar nada. No le importó su conciencia recordándole su pecado porque ahí estaba el Señor. Tampoco él pensó: ¿y si no me acepta? ¿Y si me echa fuera? ¿Y si voy mojado y salado? ¿Me aceptará el Señor? Esas no son las cosas que piensan aquellos que aman al Señor. Para el que ama no hay opción. Ese es el gran asunto. El que ama al Señor
y a quien el Señor le ha hecho promesas no tiene opción de estar lejos del Señor, de apartarse de Él, porque esto es lo que el Señor siempre hace con los suyos. Esto es lo que Él prepara. Estos son sus altos caminos y sus altos pensamientos. No es un recordatorio a secas, frío, vacío de contenido, sino que el Señor prepara un gran banquete. ¿Por qué? Porque, hermanos, escuchen muy bien. Las promesas del Señor incluyen su mano sustentadora y su perdón. Las promesas del Señor lo incluyen. Y eso nos impulsa a nosotros a amarle, a entregarnos por completo a pesar de los sufrimientos externos y a pesar de nosotros mismos, de nuestros propios pecados. Entonces, miren lo que Cristo hace y cómo Él se gana el amor de sus discípulos. Y Él es digno de reclamar su recompensa, nuestro corazón. Aún, hermanos, ustedes pueden recordar en Jeremías capítulo 20, el día en el cual Él maldijo su nacimiento, el día de su lamento. Jeremías 27 en adelante dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Seguir a Cristo es motivo y causa de sufrimiento. Pero el cristiano, cuando esté en medio de todos sus sufrimientos y de todas sus aflicciones, y cuando su mente esté recién pensando en abandonar al Señor, va a caer de rodillas y va a decir: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Eres fiel, Señor, y tu fidelidad me sustenta y me perdona. Eres paciente. El Señor no es como los tiranos que dicen: una vez te lo voy a decir, y la siguiente será con dolor. Me tienes que obedecer, porque si no voy a ser duro contigo. Esta es la segunda vez. Esta es la vez cuando el Señor va a confirmar la promesa que le hizo a Pedro, lo que Él dijo que haría de Pedro. Y el Señor lo va preparando todo con su amor. Así que, ¿Dios cumple siempre sus promesas? Amén. Pero cuando Él lo hace de una forma magnífica, que nosotros no podemos imaginar antes de que ocurran. Tenemos un leve vislumbre, pero nada más que eso. Y las promesas del Señor que Él cumple de forma magnífica, las asegura con una mano sustentadora y también con un perdón incluido en la promesa, incluido en el plan. ¿Hay algo más, hermanos, que debamos notar nosotros en el texto? Así es. Vamos a leer ahora del versículo 9 al 14. Porque vemos que a la vez que Él es el que promete, es también Él el que provee todas las cosas. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Pueden ustedes ver en este fragmento que hemos leído las bondades del Señor? Los dones, sus dádivas y sus regalos. El Señor, hermanos, no es como el universitario. El universitario, cuando está en la universidad, dice: si paso con un 4, me saco un 4. Suficiente. Y si ojalá me libre del examen. Y si no, también, si el examen lo paso con 4, un 4 es suficiente.
El Señor no es así. El Señor no da el mínimo, el rendimiento mínimo, sino que Él supera las expectativas. Porque Él podría haber dicho, listo discípulos, yo les dije, vengan a Galilea y yo voy delante, aquí estoy, ahora vuelvan a Jerusalén. Listo, cumplió la promesa secamente. Eso no es lo que hace el Señor, porque podemos notar algunas cosas. Por ejemplo, ellos estaban pescando toda la noche, mucho sacrificio, no habían pescado nada, tenían 0 peces. ¿Quién le dio los peces? El Señor. Fue el Señor el que les dijo que debían pescar y hallarían. Y efectivamente hallaron. Ellos iban a tener que salir de la barca cansados. ¿A qué? A comprar. Pero tenían que comer. El Señor tiene las brasas puestas en tierra firme cuando ellos bajan de la barca. Tiene un pez sobre las brasas y tiene también pan. O sea que ellos ya no tenían que preocuparse de qué habrían de comer, porque el Señor les dio de comer. El Señor le pide a Pedro, o sea, no le dice a Pedro, le dice a los discípulos, pero es Pedro el que viene, que traiga los peces. Y el pensamiento es, pero la red no lo va a soportar. No te preocupes, Pedro, la red no se va a romper porque es la fidelidad del Señor que sostiene a esa red para que no se rompa y pueda entonces cumplir el mandamiento, porque lo natural era que la red se rompiera. Era mucha la abundancia, no lo podía soportar. Si la red no se rompe es nuevamente porque es la bondad del Señor en la red, sustentándola para que los discípulos puedan cumplir el mandato del Señor. También ellos entonces se sientan a la mesa y cada cual se sirve su desayuno. El Señor toma el pan, lo sirve. El Señor toma el pescado y lo sirve. Tenemos a Cristo sirviendo la mesa para sus discípulos. Coman, discípulos, saboréenlos, sientan el sabor para que siempre recuerden que estos peces son reales. Y esta bondad les quede impregnada en su mente el resto de sus vidas. No tenían ni siquiera peces, yo les di peces. No tenían fuego, yo hice el fuego. No hicieron nada, yo les serví a ustedes. Y el mejor de los regalos del Señor es el siguiente. ¿Qué pasa después? El Señor les dice, bueno, aquí tienen todo lo que yo les he dado, ahora me voy. No pasa eso. Tampoco el Señor les dice, aquí tienen todo, vayan un poquito más allá, yo me voy a quedar por acá. No, eso no es lo que hace el Señor. El Señor les dice, conmigo, vengan conmigo, van a comer conmigo. Él pudo haberse retirado porque ya les había dado todo, pero ¿qué es el todo sin la presencia del Señor? Ciertamente si el Señor se fuera lejos, los discípulos hubieran dejado los peces, el pan, las brasas, todo, porque el Señor valía más. El Señor les permitió tener un encuentro con Él, junto con Él. Si hubiese sido una comida sin Cristo, hubiese sido tan solo un desayuno más. Pero con Cristo se vuelve algo tan importante que es digno de ser predicado por los siglos eternos. Por eso es que hoy predicamos de esto. No porque estaban comiendo peces y pan, porque Cristo estaba cumpliendo sus promesas y estaba junto con ellos. ¿Hay algo en este escenario que Cristo no haya provisto? Él proveyó todo. Si lo encontraron, ¿por qué fue? Fue por su promesa, porque Él dijo que iba delante de ellos a Galilea. Si pescaron, ¿por qué fue? Por su esfuerzo, porque lo hicieron de noche cuando era el mejor momento para poder pescar, porque eran hombres de experiencia, porque estaban 100 metros adentro del mar. ¿Por qué fue que pescaron? Por la palabra del Señor. Si comieron, ¿por qué comieron? Porque eran hombres rudos, valientes, que si no les daba el Señor iban a poder sacar comida de cualquier parte. Si comieron fue porque Cristo les sirvió la mesa. Y si disfrutaron de su presencia, ¿por qué fue? Porque ellos eran los discípulos del Señor y habían pasado 3 años por Él, y entonces Cristo no podía negar su presencia a ellos. No, si ellos pudieron disfrutar de la presencia del Señor fue porque Él les dijo, vengan, coman conmigo. Por eso es que el Señor es el que da
todas las cosas. Él es el que promete y también a la vez Él es el que provee todas las cosas. Recordemos entonces, Dios cumple todas las promesas. Todas las promesas que Él hace, las cumple. Pero lo hace de una forma única, llena de gracia, una forma magistral, con una mano sustentadora y con el perdón incluido para Él cumplir su promesa. Y además, Él provee todas las cosas para que nada falte en el cumplimiento de su promesa. No hay nada que a Él se le pueda escapar para cumplir su promesa. Nada, hermanos. Nada se escapa de las manos del Señor. Así que, algunas preguntas y meditaciones. ¿Te ha pedido el Señor algo que Él no te haya dado antes? ¿Te pide Él cantar y no te da voz? ¿Te pide Él predicar y no te muestra cuál es el Evangelio? ¿Te pide Él predicar y nunca te da la oportunidad de predicar? ¿Te pide Él orar y después te cierra el cielo para que tus oraciones no lleguen? ¿Te pide Él congregarte y no te da una iglesia para congregarte? No, sino que Dios te da todas las cosas. O cuando el Señor le pidió a los discípulos, traigan peces, ¿no le dio Él peces antes? Si el Señor no les decía que echaran la red y que entonces iban a hallar, y luego el Señor le diga, traigan los peces. ¿Pero qué peces, Señor? No tenemos peces. El Señor da los peces y luego pide que traigan los peces, porque todas las cosas son de Él. Romano nos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Te ha pedido algo Dios que tú no puedas hacer? Por ejemplo, Proverbios 3. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Te pide el Señor que confíes en Él y luego no te da la capacidad de confiar? No, Él te da la capacidad de confiar. Por lo tanto, no digas, es que yo no puedo confiar en Dios. Porque confías en otras personas que te hagan favores, confías en personas falibles, pecadoras, que el día de mañana se arrepienten y no dan ninguna explicación. Y no has de poder confiar en Dios, el cual no falla en ninguna de sus promesas. Proverbios 16. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿No tienes ningún proyecto? Sino que el Señor a ti te da que tú hagas proyectos, incluso que tú estés pensando que de aquí vas a salir y vas a ir a cierta casa o que vas a vivir esta semana en el trabajo. Es un proyecto que tú debes y puedes entregar en las manos del Señor. Claro que puedes, porque todo lo que la palabra nos pide, primero el Señor nos lo ha dado. Que confiemos en Él, tenemos capacidad de confianza. Que encarguemos proyectos en Él, nos ha dado la capacidad de hacer proyectos. Que cantemos, voz. Que oremos, el poder orar y ser oídos. Todo el Señor lo ha dado antes de pedirlo. Él ha dado todo. Y si aún tú creyeras que el Señor te ha pedido algo que no puedes hacer, tienes que recordarte siempre esto que acabamos de leer. Traigan los peces que acaban de pescar, discípulos. Pero Señor, es que si yo te traigo esta red, no la vas a soportar. Y esta red se va a romper. Entonces, Señor, lo que tú me pides, no lo puedo hacer. No, hermanos. Si Cristo lo pidió, entonces nuestro deber es darlo, sin cuestionar lo que el Señor ha de hacer. Porque Pedro trajo la red y no se rompió. No se rompió porque el Señor pidió que la trajeran. Y Él va a proveer todo para Él cumplir su mandato. Si Él pidió eso, Él va a dar los medios. Lo va a hacer de una forma sobrenatural, si es necesario. Pero nuestro trabajo no es cuestionar las órdenes del Señor, cuestionar si será posible, sino nuestro trabajo es confiar en Él, en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha dicho. Él considera nuestras debilidades. Siempre recuerda que el cumplimiento de las promesas de Dios no depende de las circunstancias. No depende, porque si dependiera de la circunstancia, había que parar un poco aquí el relato, ir a buscar una red, ir a buscar más hombres porque eran grandes peces y poder arrastrarlos ahora delante del Señor. Pero el texto no dice que fue Pedro. Probablemente él siendo el principal, no creo que haya sido solo, aunque puede haberlo sido. Pero nos dice que lo pudieron traer. El Señor les dijo,
echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Por qué lo considera una promesa? Porque Él no dice solamente echen la red a la derecha, sino que también dice y hallaréis. Es una promesa de la cual vamos a ver su cumplimiento inmediato. Pero si nosotros estuviéramos ahí, con nuestros corazones siempre tan pecaminosos delante del Señor, nosotros diríamos, a ver, Señor, nosotros somos pescadores, tú eres maestro de la palabra. Señor, yo sé bien lo que está pasando aquí. He pescado toda la noche, que es el mejor momento para pescar, y no hay peces. Por eso es que no he podido pescar. Aparte, no pesqué en la noche, que es el mejor momento. Ahora que es de amanecida, ¿van a aparecer los peces, Señor? Cuestionando las circunstancias por sobre la palabra del Señor. Cuando el Señor nos da una orden, entonces debemos hacerlo sin cuestionar y esperar el cumplimiento de la promesa sin estar indagando si el Señor podrá hacerlo. Porque debemos recordar siempre que aquel que da las órdenes y las promesas es el creador del cielo y de la tierra. No importa si no hay ningún pez. ¿Saben por qué? Porque Él puede crear peces. Así que no hay problema si no hay peces. Él los ha de crear como Él ya lo hizo. Otra pregunta. ¿Puedes reconocer tú los milagros que el Señor ha hecho por ti en su provisión? Porque el texto dice, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que recibimos muchas bondades del Señor cuando Él está cumpliendo sus promesas en nosotros y nosotros de repente pensamos, qué casualidad. O le agradecemos a otras personas o preguntamos, ¿será que esto era lo que el Señor tenía preparado? Pero los discípulos aquí no se atrevían a preguntarle. ¿Saben por qué? Porque ellos conocían al Señor y ellos dijeron en su corazón, ¿cómo vamos a preguntarle si quién hay que pueda hacer las cosas que Él hace? Es decir, no pescamos nada, a su voz pescamos, esto ya había ocurrido antes, esto es lo que solamente Cristo puede hacer. ¿Cómo vamos a preguntarle? ¿Cómo vamos a faltarle el respeto a nuestro Señor? Claramente que Él es, porque solamente Él puede hacer estas cosas. Entonces, ¿te pasa a ti que no le atribuyes al Señor el honor, la honra y la gloria? Dices, estas cosas son normales. De repente dices, esto es por causa de hombres. Y después dices, ¿será que el Señor gobernaba esto? Reconoce que el Señor gobierna todas las cosas. Él lo gobierna absolutamente todo. Todo lo que tú tienes es porque su promesa es fiel. Sus dones son abundantes y su cuidado siempre está presente para contigo. Y ahora quisiera cerrar la predicación con dos promesas fieles que el Señor ha hecho a todo creyente, cuyo cumplimiento no hemos visto completamente. Lo estamos viendo, pero todavía no lo hemos visto completamente. Pero ciertamente que lo veremos, porque Él es fiel. Y cuando me refiero a promesas del Señor, me refiero claramente a promesas bíblicas, promesas que están en la Escritura. No vaya a ser que alguien salga de aquí reclamándole al Señor una casa, un auto, porque hay algunos por ahí que han escuchado por causa de profetas que van a ver toda su descendencia, que van a ver a sus hijos tener hijos, que se van a casar con alguien, que van a tener un buen trabajo, que van a hacer cabeza y no cola. Yo escuché eso muchas veces en algunas partes. Que van a tener una larga vida o mucha salud o que sus aflicciones van a desaparecer. Esas promesas dichas por profetas no son a las que yo me quiero referir ahora, porque esas promesas son falibles, son de boca de hombres, pero lo que está en la palabra es suficiente. Eso es lo único de lo cual podemos tomar con firmeza, porque los hombres se equivocan, pero Dios no se equivoca. Por tanto, veamos rápidamente dos promesas que el Señor les ha hecho a todo cristiano. No hay ningún cristiano que no tenga estas promesas. En primer lugar, la promesa de preservarnos hasta el fin. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también
lo hará. Si nosotros leyéramos solamente el versículo 23, nos quedaríamos con un gusto a poco, con un sabor como dulce, pero aún con un poco de amargo, porque dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solamente ese versículo es como que Pablo dijera: quiera Dios concederle esto. Ojalá que Dios los guarde. Es como que Pablo dijera: y el Señor les ayude a que así sea. Y quedamos como con un gusto a poco, con una gran carga en nuestra espalda, de guardarnos irreprensibles delante del Señor. Pero luego tenemos el versículo 24, que dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esas son espléndidas noticias, porque el mismo que llamó a Pedro es el que te llamó a ti. El mismo que mantuvo su promesa con Pedro es el que mantiene su promesa contigo. El mismo que cumplió sus promesas, sus dichos con los discípulos en Galilea es el mismo que las cumple con nosotros. El que te llamó, Dios que te llamó, sabía que tú ibas a pecar después de haberte llamado. Él lo sabía desde antes. Él es el Dios omnipresente. Él sabía que tú ibas a luchar con tus pecados. Él sabía que eso iba a pasar. Él sabía también que tú ibas a permanecer sirviéndole a medias por mucho tiempo antes de madurar en Cristo. ¿O no es esa tu historia? Que cuando el Señor te llamó, de repente te leíste la Biblia por completo y entonces te volviste el mejor cristiano de un momento para otro, sino que nuestros inicios en general son como un auto que va con las ruedas desinfladas. No puede avanzar bien, no sabemos si está pinchada o no está pinchada la rueda. Así son los inicios cristianos. Pero quiere el Señor conceder madurez a todos los que Él llama de forma pronta. Pero Él sabía que iba a pasar tiempo, que íbamos a servir de una manera que nosotros decíamos gloria a Dios, y el Señor decía: pero si eso a mí no me agrada. Y aún así, fiel es el que nos llamó. Sabía que tu vida espiritual iba a ser un carrusel, y que de hecho es más abajo lo que está el carrusel que lo que está en la cima. Él sabía que después de llamarte te iba a tener que sostener por muchos años, 5, 10, 15, 20 años, 50 años en el cristianismo, y el Señor sabía que iba a tener que sostenerte. ¿Para qué? Para que tú no apostates de la fe, para que tú no te enamores del mundo, para que tú no caigas en las pasiones de este mundo y abandones al Señor y entonces nunca más le vuelvas a servir. Él sabía que tú eras débil de carácter, que tú eras necio, que tú eras vil y menospreciable. Él sabía que tú no eras nada. Eso es lo que la palabra nos dice, que a eso escogió Dios, a lo débil, a lo necio, a lo vil, a lo menospreciable, a lo que no era. Él sabía cuando escogió que eso éramos nosotros. ¿Y saben qué pasó? Te llamó igual. Él lo sabía y Él nos llamó igual. Y su promesa es la promesa de sostenerte hasta el último de tus días. No por causa tuya, sino por causa de Él. Porque Él es el que te llamó. Y tu trabajo es descansar en la promesa del Señor. Tu trabajo es sostenerte de la promesa, tomarte fuerte y maravillarte de cómo Él cumple sus promesas en ti a lo largo de toda tu vida hasta el último de sus días, de nuestros días. Recuerda cómo el Señor te ha preservado durante tantos años. ¿Cuántas veces has estado en el borde de la pendiente y no has caído? ¿Por qué? ¿Porque eres fuerte? ¿Porque tú has trabajado pescando durante toda la noche? No, sino porque el Señor ha provisto todo para ti. Recuerda cuántas veces el Señor cerró tu boca cuando tú querías renegarle, cuando tú querías callar. Y el Señor entonces dice: no vas a hablar palabras contra mí, sino que vas a ser como Jeremías. Me sedujiste, Señor, y fui seducido. Recuerda cuántas veces Él te ha perdonado y Él te ha hecho saber que Él es Dios lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántas veces Él ha vuelto a encender el fuego en tu corazón que ya no estaba ardiendo? Más bien había como un hielo en ese lugar, en vez de haber un fuego ardiente. ¿Y quién es el que vuelve a hacer encender ese corazón? El Señor. Y su promesa
sustentadora. ¿Cuántas veces el Señor te ha hecho crecer una vez más, crecer más, y a pesar de tu gran debilidad y de que tus músculos espirituales son realmente muy débiles, aún así el Señor te ha dejado tesoros en tus manos para que lo administres a otros? ¿Cuántas veces el Señor ha hecho todo eso contigo? Es el cumplimiento de su promesa. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él te santificará por completo, Él te guardará irreprensible para la venida de Jesucristo. Y ciertamente, si el primer día del cristianismo a ti te hubieran dicho, el Señor te va a sustentar hasta el último de tus días, tú tendrías una vaga imagen de cómo el Señor lo haría. Pero ahora que ya lo has experimentado, tú dices, el cumplimiento de la promesa del Señor es mejor de lo que yo pude haber imaginado. Cómo Él lo hace, su perdón, su sustento es mejor de lo que yo pudiese haber pensado. Así cumple el Señor sus promesas. Y una segunda gran promesa, la vida eterna junto a Él. Apocalipsis 22, versículos 1 al 5. Dice el texto: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Tenemos esta maravillosa promesa. La vida eterna, hermanos, ya la tenemos, porque ya le conocemos, pero la vida eterna en gloria por la eternidad con Él es algo que aún estamos a la espera. Y sin duda, hermanos, que así como hemos visto de forma anterior, también esta promesa. Tenemos una idea vaga de cómo será. Creemos que será algo anhelable. De hecho, de solo imaginarlo, nuestros pelos se ponen de punta, pensando cómo será ese momento. Pero desde ya ustedes pueden saber que el cumplimiento de la promesa será mejor. Porque aun cuando nosotros vemos en nuestro texto cómo el Señor cumplió la promesa con los discípulos y con Pedro, nosotros decimos, qué maravilla cómo el Señor lo hace. Pero aún así, lo decimos desde fuera. Si Pedro y los discípulos tuvieran que decir cómo el Señor cumplió las promesas, ellos harían arder este púlpito, porque ellos lo experimentaron en primera persona. Bueno, respecto de la vida venidera tenemos también esa esperanza, que no lo veremos escrito en páginas, tampoco miraremos como detrás de una televisión, seremos nosotros mismos experimentando esta promesa. Y podemos pensar, hermanos, si es mejor de lo que podemos pensar, ¿qué colores van a haber allá? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué dádivas habrá? ¿Qué alimentos? ¿Qué banquetes nos serán preparados? ¿Cuáles van a ser los oficios? ¿Cómo van a pasar los días en aquel lugar? ¿Cómo va a ser la sensación de un cuerpo glorificado? Que ya no tiene pecado, pero ciertamente será mi cuerpo y podrá sentir. ¿Cómo serán mis sentidos en la eternidad? ¿Habrá alguna brisa? ¿Será cálida? ¿Será fresca? ¿Qué sonidos van a haber? ¿Escucharé cánticos celestiales? ¿Conversaré con los hermanos? ¿Habrá comunión de los unos con los otros? ¿Cómo será que veré a Dios cara a cara? ¿Cómo será que todos le veremos al mismo tiempo? ¿Que todos disfrutaremos de Él? Hermanos, el anuncio de la promesa nunca puede ser tan bueno como su cumplimiento. Pero ciertamente que es suficiente para nosotros y es lo único que tenemos. Es lo único de lo cual podemos echar mano. Pero no nos falla la fe en la espera. No nos falla la fe a nosotros en la espera. Pero volvamos a nuestro texto. La noche sin pescar, de sacrificio, la noche de esfuerzo en vano, se acaba. Llega la mañana en nuestro texto y Cristo aparece. La barca siendo desplazada por las mareas de un lado para otro. Esa barca se acaba. ¿Por qué? Porque cuando vemos a Cristo, entonces somos llamados a estar con Él, ya no en la barca, ya no en la dificultad,
Ya no en el esfuerzo de aquello, en el esfuerzo vano, sino que somos llamados a estar en tierra firme, en la presencia con Cristo. La aflicción, la prueba y la espera no duran para siempre, pero las promesas del Señor sí. Para siempre son sus promesas. Ahí está el fiel, hermanos, en la orilla. El que nos llamó en su fidelidad está en la orilla. Y nosotros, tal cual Pedro, somos llamados a ir a Él, a estar tan solo en Él. No vas a perecer por hambre. No necesitas dormir más. Necesitas estar con el Señor. Él cumple sus promesas. Esta es la tercera vez que Juan nos dice que Él confirmó su resurrección mediante manifestaciones a sus discípulos. Él se apareció en carne. Él se apareció completamente a sus discípulos. Él confirmó que Él efectivamente resucitó. Y Él sigue vivo. El mismo Cristo fiel sigue vivo hoy, confirmando sus promesas a su pueblo. Fiel es el que os llama, el cual también os santificará por completo y os guardará por completo irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aún nos falta una promesa, porque he dicho aquello que es para los cristianos, pero aún hay una promesa para todo aquel que aún no le conoce. Todo aquel que viene a mí, no le echo fuera. Nadie puede negar la palabra del Señor. Él es fiel, fiel para siempre. Todo aquel que acuda a Él, Él no dice medianamente limpio. Él no dice con 99% de obras buenas. Él no dice solamente que sean hombres, solo blancos, solo judíos. Todo aquel que venga a mí, no le echo fuera. Esa es la promesa aún para aquellos que están aún lejos de Él. Acércate a Dios, porque Él es fiel y no te ha de echar fuera. Así que no te pongas a preguntar si el Señor podrá cumplir su promesa contigo. ¿Será que me va a recibir? ¿Será que se va a romper la red? ¿Será que si echo la red va a pescar? Si el Señor dijo, echad la red y hallaréis, si el Señor dice, vienes a mí y yo no te echo fuera, es porque Él no echa fuera. Así de simple. Él cumple su promesa y Él no las discute con nadie. Oremos al Señor.